Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio de la doctrina del pecado en la Biblia. Cuando entendemos las consecuencias eternas del pecado, el Evangelio deja de parecer opcional. El hombre no necesita solamente consuelo emocional, dirección moral o mejora personal. Necesita salvación. Juan 3, 16 y 17 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este texto revela la misericordia de Dios frente a la realidad de la perdición. Cristo vino porque el hombre estaba perdido, condenado y necesitado de salvación. Romanos 5, versículos 8 y 9 declara: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí vemos la respuesta divina a la condenación del pecado. Cristo no vino a negar la justicia de Dios, vino a satisfacerla y salvarnos de la ira por medio de su sangre. Por eso, las consecuencias eternas del pecado no deben llevarnos a la desesperación si miramos a Cristo, ya que deben llevarnos al arrepentimiento, a la fe y a una gratitud profunda por la obra suficiente del Salvador. Y esto nos lleva al siguiente paso de nuestro estudio. Si el pecado es tan grave y sus consecuencias son eternas, entonces debemos examinar cómo la ley de Dios revela con mayor claridad la profundidad de nuestra culpa y nuestra necesidad de redención. Después de considerar las consecuencias eternas del pecado, ahora debemos examinar cómo la ley de Dios revela esta mayor condición espiritual delante de Él. La ley no fue dada para minimizar el pecado ni para ofrecer al hombre un camino de autosalvación. La ley revela la santidad de Dios, expone la realidad del pecado y demuestra la necesidad absoluta de redención. Este tema requiere mucho cuidado porque a lo largo de la historia han surgido dos errores opuestos. Algunos han tratado de usar la ley como medio de justificación delante de Dios. Otros la rechazan completamente, como si ya no tuviera ningún valor espiritual. Pero la Escritura presenta la ley de una manera distinta, santa en su origen, justa en sus demandas y necesaria para revelar la gravedad del pecado humano. La ley no nace de tradiciones humanas ni de reglas religiosas creadas por hombres. Procede del Dios Santo y refleja su carácter moral perfecto. Levítico 17:2 declara: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que la santidad exigida por nuestro Dios está conectada directamente con su propia naturaleza. La ley revela que el estándar moral divino no cambia según la cultura, las emociones humanas ni las opiniones de la sociedad. Romanos 7:12 declara: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso, la ley no debe verse como algo malo o injusto. El problema nunca ha sido la ley. El problema es el pecado del hombre, que queda expuesto cuando la ley revela la justicia perfecta de Dios. Pero por honor al tiempo, dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos
La ley expone el pecado delante de Dios. Mil bendiciones.